Esto es una historia de terror, solo para valientes, vete si tú no lo eres. Todo comenzó con un sonido. Un solo sonido. Un golpe metálico en mitad de la noche. Nadie lo escuchó. Excepto él. Excepto Adrian Holtz, el hombre que juró que jamás volvería a pronunciar el nombre del único ser humano capaz de convertir la mente en un laberinto sin salida. Hannibal Lecter. Desde ese instante, la ciudad entera parecía contener la respiración. Adrian llevaba semanas escribiendo en un cuaderno lo que él llamaba las sombras entre pensamientos. Decía que Hannibal no asesinaba cuerpos, sino ideas. Que no buscaba víctimas, sino pupilos involuntarios. Pero la noche del golpe metálico, Adrian comprendió algo que lo hizo temblar. No era él quien estudiaba a Lecter. Lecter lo estaba estudiando a él. Amaneció, y Adrian ya no estaba. La inspectora Elena Darrow fue la primera en llegar a su casa. No había señales de lucha, ni puertas forzadas, ni rastros de sangre. Solo un silencio tan espeso que parecía observarla. La taza de té aún tibia. El cuaderno abierto en la última página. Y una frase escrita de manera irregular. He descubierto su patrón. Si alguien lee esto, ya me encontró. La inspectora sintió algo que no había sentido en años. Miedo. Del tipo que no proviene de lo que ves, sino de lo que todavía no entiendes. Al día siguiente, la desaparición llegó a oídos del único que parecía disfrutar la noticia. En su celda de máxima seguridad, Hannibal Lecter sonrió cuando la inspectora entró. Adrian buscaba lo que no debía, dijo él, con esa calma venenosa. El peligro no es mirarme, inspectora, sino descubrir cuánto de mí vive dentro de usted. Elena se estremeció, no por sus palabras, por la certeza de que él sabía algo que ella no. Un periodista joven, Joel Bickford, investigó la desaparición por su cuenta. Entró al despacho de Adrian. Encontró un panel oculto en la pared. Había grabadoras, fotos, notas, símbolos, pero sobre todo había un mensaje escrito como si la mano del autor hubiera estado temblando. No escuche sus palabras. Escucha lo que calla. Joel retrocedió. Escuchó pasos. Un susurro. Un crujido exacto detrás de él. Y después nada. El joven también desapareció. Las pistas comenzaron a aparecer como si alguien las hubiese dejado con una precisión casi quirúrgica. En un bosque, los agentes hallaron un poste de madera con notas clavadas. Decían cosas como: mi mente ya no me pertenece. No sigan lo que no quieren encontrar. Y una última: él está más cerca de lo que creen. La inspectora sintió que esas palabras no hablaban de Adrian, ni de Joel. Hablaban de ella. Volvió a entrevistarse con Hannibal. Pero Hannibal no respondió preguntas. Solo dejó caer frases envenenadas que se clavaban en la mente como agujas finas. 2 desaparecidos, y aún así insiste en buscar fuera. Nunca pensó, inspectora, que ellos corrían detrás de sus propios miedos. Quizá no huyeron de mí. Quizá huyeron de lo que usted les mostró. Cada palabra era un espejo torcido. Cada silencio, un laberinto. Una noche, siguiendo una serie de pistas imposibles de explicar, Elena llegó a un puente abandonado. Allí encontró 2 grabadoras, una marcada H y otra JW. Al reproducirlas, las voces se mezclaron de un modo inquietante. Si buscas respuestas afuera, jamás oirás lo que realmente te persigue. El que comprende a Lecter, comprende la sombra en su propia mente. La inspectora apagó las grabadoras. El aire estaba helado. No había cuerpos. No había señales. Solo un miedo que no parecía venir del lugar, sino de lo que la rodeaba. O peor aún, de lo que la seguía. Al volver a la prisión, Hannibal la observó con esa calma que parece más peligrosa que cualquier amenaza. ¿Encontró lo que buscaba?, preguntó él. Ella no respondió. Hannibal inclinó la cabeza, como si escuchara un sonido que ella no podía oír. No están perdidos, inspectora. Usted lo está. Sonrió. Y cuando alguien se pierde, suele convertirse en una nueva historia. Días después, muy lejos de la ciudad, en una carretera desierta, Elena encontró un sobre en el asiento de su coche. Dentro había una llave antigua. Y un mensaje: cuando estés lista para saber dónde comienzan realmente las desapariciones, usa la llave. Elena miró a su alrededor. No había nadie, pero sintió, con absoluta certeza,
que Aníbal Lecter estaba más cerca de lo que debería ser posible, y que el juego apenas comenzaba. La noche siguiente, mientras Elena revisaba los informes de los desaparecidos, un nuevo correo llegó a su bandeja. No tenía remitente, asunto ni firma, solo un archivo de audio. Cuando lo reprodujo, escuchó su propio nombre, pronunciado con la misma calma fría que solo un hombre en la tierra podía usar. Pero Aníbal no tenía acceso a teléfonos, ni a internet, ni a nada. Sin embargo, ahí estaba su voz, susurrante, íntima, como si estuviera sentado justo detrás de ella. ¿Te das cuenta, Elena? Ya no eres quien sigue el caso. Eres parte del caso. El audio terminó con un sonido apenas perceptible, un roce suave, como dedos pasando sobre metal. La inspectora apagó la computadora. Por primera vez en años, se le dificultó respirar. Esa noche Elena despertó empapada en sudor. Había soñado con un pasillo estrecho, infinito, con puertas a cada lado. Detrás de cada puerta escuchaba voces, Adrián llamándola, Joel gritando su nombre, y una tercera voz, más profunda, más serena, invitándola a abrir la última puerta. Lo perturbador no fue el contenido del sueño, sino el olor que quedó en la habitación al despertar, una mezcla de té negro y madera antigua. La misma fragancia que sintió la última vez que vio a Aníbal en persona. La misma que estaba impregnada en el sobre con la llave. Decidida a encontrar un hilo conductor, Elena revisó nuevamente los archivos de Adrián. En su cuaderno había un croquis extraño. No era un mapa tradicional, sino un conjunto de líneas rectas y curvas entrecortadas, como si conectaran lugares que no existían o que no pertenecían al mismo mundo físico. Pero al colocarlo frente a un espejo, algo emergió. Una figura geométrica perfectamente simétrica, una especie de laberinto imposible. En el centro, escrita con tinta más tenue, había una palabra: puerta. La misma palabra grabada en la llave. Elena regresó a la prisión, no para interrogar a Aníbal, sino para observarlo. Él sonrió apenas ella entró, como si hubiese estado esperando ese momento exacto. Durante la conversación, habló de filosofía, de patrones, de miedos colectivos, nada que pareciera relevante. Pero al volver a casa y reproducir mentalmente sus frases, Elena comprendió algo inquietante. Cada tercera palabra que Aníbal pronunció formaba una frase completa. La llave abre donde perdiste tu reflejo. Elena se quedó helada. Había un lugar que encajaba demasiado bien con esa descripción. Y no era un lugar al que quisiera volver jamás. El sitio al que Aníbal se refería era una antigua casa familiar, abandonada desde un incidente que Elena se había jurado olvidar. Cuando llegó, la estructura estaba deteriorada pero intacta. Al entrar, todo parecía igual que en su infancia, excepto por un detalle. En la pared del pasillo había una marca reciente, hecha con un objeto filoso. Una sola palabra: adentro. Elena avanzó, sintiendo que cada sombra la observaba. La llave encajó perfectamente en la puerta del sótano, aunque esa puerta no tenía cerradura la última vez que ella estuvo allí. El sótano estaba oscuro y frío. Cuando Elena bajó, escuchó algo que congeló su sangre, voces entrelazadas, voces que conocía. Adrián llamándola, Joel repitiendo su nombre, y otra voz, más suave, más peligrosa, que decía, no corras, aún no sabes qué estás viendo. El eco era tan real que Elena retrocedió, pero el sótano estaba vacío. No había nadie, nada, solo un cuaderno en el suelo, abierto en la primera página, con caligrafía de Adrián. El lugar no es el lugar. La mente no es la mente. Él no está encerrado. De vuelta en la prisión, un guardia veterano pidió hablar con Elena. Dijo que durante las últimas noches, Aníbal parecía conversar con alguien en la oscuridad, aun estando completamente solo en su celda. Lo inquietante no era eso. Lo inquietante era lo que el guardia afirmó haber escuchado al pasar por el pasillo. Una voz que no era la de Aníbal. Una voz joven. Una voz idéntica a la de Joel Bickford. Y luego otra, quebrada, frágil, igual a la de Adrián Holtz. El guardia juraba que estaban hablando con él. No sobre él. Con él. Elena decidió probar algo imposible. Llevó al interrogatorio una grabación de la voz de Adrián. La reprodujo. Aníbal escuchó con atención, como si saboreara cada sílaba. Y entonces ocurrió.
La grabación se detuvo sola. Las luces parpadearon. Y la misma voz de Adrián respondió desde el altavoz apagado. No estás siguiendo las pistas correctas. Elena tiró la mesa hacia atrás, aterrada. Aníbal solo sonrió. Una sonrisa tan tranquila que parecía un ritual. Esa noche, Elena encontró un nuevo sobre en su auto. Dentro no había llave esta vez, sino un espejo pequeño, antiguo, con bordes desgastados. En el reverso, una frase escrita con tinta oscura. Mírate cuando estés lista. Al levantar el espejo, Elena sintió un estremecimiento. Durante un segundo, solo un segundo, creyó ver a Adrián detrás de ella. Cuando parpadeó, la visión desapareció, pero el olor a té negro permaneció en el aire. A la mañana siguiente, Elena comprendió algo que no quería aceptar. Aníbal no estaba guiando un juego de pistas. No estaba manipulando a Adrián ni a Joel. No estaba moviendo hilos desde su celda. Estaba moviendo hilos desde algún lugar que ella no sabía describir. Un lugar más profundo que cualquier celda. Más accesible que cualquier puerta. Un lugar donde las voces no se apagan. Un lugar al que ella ya estaba entrando, sin darse cuenta. Y por primera vez, Elena entendió la frase que Aníbal le había susurrado la primera vez que lo interrogó. No temas perderte, inspectora, las mejores historias comienzan así. Elena decidió regresar por última vez al lugar donde todo había comenzado, la antigua casa familiar. No tenía pruebas, no tenía pistas nuevas, pero sí tenía algo diferente esta vez, la certeza de que la respuesta no estaba afuera, sino en lo que llevaba días evitando mirar. Bajó al sótano con el espejo en mano. El aire estaba más frío, más denso. Algo dentro de ella sabía que, cuando levantara ese pequeño espejo y lo enfocara hacia la oscuridad, nada volvería a ser igual. Respiró profundo, encendió la linterna y levantó el espejo. Lo que vio no fue su reflejo. No vio a Adrián, ni a Joel, ni siquiera a Aníbal. Vio una versión de sí misma, más joven, asustada, temblando en la misma habitación, la noche en que decidió olvidar tragedias pasadas. Una versión que se quedó atrapada ahí, en su mente, sin que ella lo admitiera jamás. Y en ese instante lo entendió todo. Adrián no desapareció por Aníbal. Joel no desapareció por Aníbal. Todos siguieron el rastro de aquello que ella había enterrado. Su trauma, su sombra, su origen. La llave no abría una puerta física. Abría memoria. Abría verdad. La voz de Aníbal resonó en su mente. Suave, inevitable. Nunca controlé tu historia, Elena. Solo te mostré dónde estaba escondida. El espejo cayó al piso y se quebró en silencio. Pero esta vez, Elena no huyó. Entró en la oscuridad. Aceptó lo que llevaba años negando. Y cuando salió del sótano, ya no era la misma mujer que había entrado. Las desapariciones no fueron crímenes. Fueron advertencias. Fueron espejos. Fueron un camino diseñado para llevarla, inevitablemente, al lugar del que siempre estuvo escapando. Al día siguiente, Elena regresó a la prisión. Aníbal la vio acercarse y, por primera vez, dejó de sonreír. Ella habló con voz firme. Ya terminé de seguir tus sombras. Aníbal inclinó apenas la cabeza, como un maestro aceptando que su alumna había superado la última lección. Entonces, respondió él, por fin comenzaste a verte. Y esa fue la única verdad que ambos compartieron. La inspectora salió sin mirar atrás. Ya no necesitaba respuestas. Había encontrado la única que importaba. Y así terminó el juego. O al menos, la parte que Aníbal necesitaba que ella comprendiera. No todos los monstruos viven afuera. A veces, el mayor peligro es la parte de nosotros que intentamos enterrar. La oscuridad que no enfrentamos es la que más controla nuestros pasos. O dicho de otra forma, quien no conoce su propia mente, siempre será prisionero de ella. Si quieres saber qué había detrás de la llave, si quieres descubrir qué ocurrió realmente con Adrián Holtz y Joel Bickford, y si quieres saber por qué Aníbal parece conocer cada paso antes de que ocurra, suscríbete para la segunda parte. La historia continúa. Y él, también.